Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de hoy y vamos a continuar con el tema o subtema segmentación de la red. Y luego nos vamos a enfocar a la parte de subredes, que es el tema, digamos, el tema central o subtema central de este tema. Ahí está. Ok, entonces vamos a iniciar con la segmentación de la red. ¿Vale? Que vamos a revisar aquí, pues algunos conceptos teóricos. De hecho, vamos a repasar dos aspectos que nos van a llevar a la justificación de la creación de subredes. ¿Sí? Hemos estado trabajando con redes y a cada red, digamos, desde el punto de vista físico, ya sabemos que por cada segmento de red hay una red asociada. Sí, pero lo que hemos estado haciendo en los ejercicios es definir redes IP y se asignan. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a revisar en primer lugar aquí? Bueno, cada segmento, como se muestra aquí en la figura, cada segmento de red va ligado a un dominio de broadcast. Ya sabemos cómo funcionan los broadcasts, es decir, los mensajes de broadcast. ¿A cuántos dispositivos llegan? Pues a todos los dispositivos de la red local donde se generan esos broadcasts, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que debemos saber en términos del impacto? Que cuando se envían mensajes de broadcast, dependiendo del tamaño de la red, pues van a llegar a todos los dispositivos. Entonces, entre más grande sea la red, es decir, entre más dispositivos finales haya en la red, el proceso de broadcast se empieza a alentar. Eso lo que hace es afectar al desempeño de la red, ¿De acuerdo? Uno de los tipos de mensajes de broadcast que suceden comúnmente, frecuentemente, es lo que tiene que ver con DHCP, ¿sí? Recuerden que DHCP no sirve para asignar una dirección IP a un dispositivo final, ¿no? O sea, si no tiene una dirección IP, entonces el servidor de DHCP se encarga de asignar una dirección IP, pero para que eso suceda, pues se genera automáticamente un mensaje de DHCP. Y si son varios dispositivos los que no tienen una dirección IP, entonces va a haber varios mensajes de DHCP que son de tipo broadcast, que van a estar moviéndose en la red. ¿De acuerdo? Y así como DHCP, pues hay otros mensajes de tipo broadcast, el mismo ARP, que ya lo vimos de alguna manera, ARP pues también genera sus mensajes para saber cuál es la dirección MAC de una IP a través de un mensaje de tipo broadcast, ¿sí? Y así podemos ir revisando diferentes tipos de mensajes que usan comunicación broadcast. Entonces, ¿qué es lo que se va a proponer acá? Es reducir el tamaño de los broadcasts. ¿Para qué? Para mejorar el desempeño de la red, ¿sí?
Es decir, si en una red, si en una organización hay 300 equipos y es posible que podamos dividirlo, cuando menos a la mitad, es decir, dividir los dominios de broadcast, no dividir la cantidad de dispositivos, sino dividirlos en dominios de broadcast, eso va a mejorar la eficiencia de la red, ¿sí? Va a hacer que su desempeño se mantenga estable. Y esa es la justificación de la creación de sus redes. Más o menos, si ponemos una analogía, imagínense un solo grupo de computación para cada semestre. Entonces, tendríamos grupos grandes, ¿sí? Entonces, el aprendizaje es más difícil, entre más grande sea la cantidad de estudiantes, es más difícil el poder captar toda la información, porque no es la misma atención, el mensaje se pierde, la atención disminuye. Entonces hay una serie de efectos que impactan el desempeño cuando se tiene una cantidad de elementos a atender, en este caso hablamos de estudiantes, ¿no? Entonces, en la medida que los grupos son pequeños, el desempeño se supone que es mejor, cuando menos es decir, tiene que ser mejor, y eso también sucede en las redes, ¿no? Entre más pequeñas sean las redes, el desempeño es mejor. Es mejor porque se hace un mejor uso del ancho de banda, hay pocos dispositivos compitiendo por el ancho de banda, ¿sí? Entonces eso hace que sea más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces por eso es el uso de subredes siempre que sea posible, y es lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Y aquí nos ponen un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo es de 400, una red de 400 usuarios, obviamente se está poniendo ahí un ejemplo de muchos usuarios, y la pregunta es, ¿se puede dividir esta red en menos usuarios? Si eso es posible, es decir, si se puede resolver ese problema, pues lo recomendable es que se divida. Y aquí nos ponen el ejemplo, ¿sí? Si divido la red en 2 subredes, la segmento, entonces obviamente ya mejora el desempeño. Ahora, si eso lo puedo dividir más, pues va a mejorar aún más el desempeño, ¿de acuerdo? Y ese es el propósito de las subredes, que entre más pequeñas sean, lo que se tiene como resultado es mejor desempeño, porque se reducen los dominios de broadcast. Recuerden, cada segmento de red, en términos de capa de red, significa un dominio de broadcast, ¿sí? Y eso va a llevar a un desempeño mejor, porque los broadcasts que se generen van a abarcar una menor cantidad de dispositivos. Por eso acá nos señalan, dice, los broadcasts ahora se van a ser propagados en dominios de broadcast más pequeños. Es decir, los mensajes de broadcast van a llegar a menos dispositivos si el tamaño de la red es más pequeño, ¿sí? Y eso es lo que se busca. Es lo que se busca. ¿Para qué? Para eficientar el desempeño de la red, ¿sí? Ahora, ¿cómo se pueden segmentar las redes? Pues aquí nos ponen algunos ejemplos del por qué o de qué manera se pueden segmentar las redes. Nos ponen distintos ejemplos. Chequen este primer ejemplo, dice, suponiendo que una empresa ocupe todo un edificio, suponiendo que eso puede ser una realidad en algunos casos, cuando las empresas son grandes o las oficinas son grandes, ¿sí? Y aquí nos ponen un ejemplo. Si una empresa ocupara varios pisos, pues se podría resolver que cada piso constituyera una subred, ¿sí? Y eso haría que la red funcionara más eficiente. Esa es la interred, ¿de acuerdo? ¿Qué otra razón hay para segmentar la red? Que se pueda dividir la red por las funciones que se llevan a cabo en la empresa. Y aquí nos ponen el ejemplo.
de los diferentes departamentos que pudiera tener una empresa, y entonces por cada departamento se le asigna una subred, ¿sí? Es decir, cada segmento de red que tenemos estaría asignándosele un segmento, en este caso yo ya me estoy yendo a que a partir de una red IP creemos subredes, ¿sí? Para que sea ya un manejo más eficiente de la red. La otra razón es que pueda separar la red por los tipos de dispositivos que esté manejando dentro de la red. Si tengo servidores, tengo equipos cliente, o tengo computadoras personales, tengo dispositivos móviles, tengo impresoras, entonces se puede también hacer una separación de ese tipo. ¿De qué va a depender la decisión o tomar la mejor decisión? Pues va a depender de la cantidad de información que se maneje y de la cantidad de dispositivos que se tenga y de la cantidad de usuarios también. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, esa es la justificación que nos lleva a la necesidad de crear subredes. Y lo que vamos a ver enseguida es cómo podemos subnetear una red. Y, bueno, de alguna forma ya ayer empezamos a revisar, bueno, un poquito más el significado del diagonal prefijo o de la máscara, ¿sí? Chequen que es lo mismo exactamente. Lo primero que debemos de confirmar, por si acaso tenemos duda, recuerden, es que si yo veo junto a una dirección IP, aquí no tengo la dirección IP, simplemente me estamos marcando el diagonal. Si yo veo un diagonal 8, ¿sí? Significa primero la cantidad de bits encendidos en la máscara, ¿sí? Acuérdense de eso. Si yo tengo 8 bits encendidos en la máscara, ¿a qué equivale? Pues eso simplemente es una equivalencia. Si checan, diagonal 8 equivale a, tengo 8 bits, entonces tengo una máscara 255.0.0.0. ¿Por qué? Porque esto me dice solamente la cantidad de bits encendidos. De tal manera que los demás, es decir, los otros bytes, recuerden que la máscara es una dirección especial, dirección IP, y si es una dirección IP son 32 bits, ¿sí? Especial, ¿por qué? Porque se compone de una cadena de unos y luego una cadena de ceros. Siempre va a ser así. Y si yo veo un diagonal, entonces me dice cuántos bits están encendidos, es cuántos unos hay, ¿sí? De tal manera que lo que resta, lo que no nos dice aquí, esto está apagado, y es lo que se está representando aquí, ¿sí? Tengo un diagonal 8, entonces tengo 255.0.0.0. ¿Qué representan los bytes en cero o apagados? La porción de host, ¿de acuerdo? Es decir, si esto lo acompaño ya con una dirección IP, lo que me está diciendo es que hay 8 bits. Ahora me voy a la otra cosa que me dice la máscara o el prefijo. Me dice que de la dirección IP que esté acompañada con la máscara, los primeros 8 bits representan la porción de red. ¿De acuerdo? Y aquí nos lo está marcando otra vez. La máscara de acuerdo a la máscara, los bits encendidos representan la porción de red, los bits apagados representan la porción de host. ¿De acuerdo? Esta parte es esencial que la tengamos ya a este momento bien comprendida. Tengo diagonal 16, entonces equivale a ¿qué? A 255.0.0. Tengo un diagonal 24, equivale a 255.0. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa me dice? Pues que si tengo una diagonal 16, los primeros 16 bits representan la porción de red. Y el resto, que son otros 16,
representan la porción de host. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene duda hasta aquí? No, profe, ya no. No, No maestro. existe, no existe el diagonal 32. Casualidad. ¿Perdón? Ah, ok, Diagonal. qué bueno que me dices, si existe el diagonal 32. Sí, sí puede, sí existe el diagonal 32. Vamos a ver que existen otras cosas, pero que respecto al diagonal 32 te explico. ¿Qué pasaría si, bueno, qué pasa con un diagonal 32? Pues me diría que toda la porción de red son los 32 bits y no habría porción de host, ¿verdad? Bueno, en este caso, curiosamente, el diagonal 255.255.255.255 sí existe, pero no lo usamos específicamente para determinar redes y porción de host. En realidad, cuando tengo los 32 bits encendidos, sirven para identificar a un host específicamente, o sea, curiosamente, de acuerdo a la pregunta que haces, ¿sí? Muy bien. Sirve para identificar de manera específica a un host. Y no lo vamos a ver aquí específicamente, bueno, sí se ve, sí lo podemos revisar en una consulta. De hecho, cuando hacemos un show y pair route en los equipos que hemos estado usando, no sé si se han dado cuenta, encontramos un diagonal 32, ¿sí? Y lo que me está diciendo ahí es que hay una ruta hacia ese equipo de manera específica, ¿sí? Entonces, para propósitos de creación de redes no lo usamos, el diagonal 32, pero sí existe y su uso es eso, para identificar de manera puntual a un dispositivo o para llegar a un dispositivo en especial, ¿sí? Como que cambia un poquito su significado ahí. ¿De acuerdo? Entonces, estas máscaras o estos prefijos que vemos aquí son como bases de, si revisan, de cuando se ocupa todo un byte como porción de red. Si checan, ocupamos todo un byte, 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 ¿sí? Y lo que sigue va a ser revisar los casos en los que ya no se usa todo un byte, sino que en algún momento o en un byte se usan solamente una parte, ¿sí? Pero lo que vamos a revisar, como recuerden, la parte que vamos a seguir manteniendo es cadena de unos, eso es lo más importante. Cadena de unos, después cadena de ceros, ¿sí? Entonces, después de estas bases, lo que sigue es revisar que se mantiene cadena de unos y luego cadena de ceros, que es lo que viene enseguida. Y es lo que vamos a empezar a dominar o a entender de una mejor manera. ¿Sí? Aquí nos ponen el ejemplo, es decir, ¿qué pasa si yo si me dan una dirección IP, aquí está, una dirección de red con un diagonal 8, pero yo la divido usando, dice aquí, un diagonal 16. ¿Por qué me dicen que la divida o que la puedo dividir usando un diagonal 16? Por facilidad, es decir, que ocupe ciertos bits para crear subredes. ¿Cómo le vamos a hacer? Recuerden, si yo tengo esto así, esta es mi red original. Aquí se interpreta que estos 3 bytes, el 0.0.0, o sea, 24 bits, son porción de host, o sea, sirven para crear host, ¿sí? Pero si yo no quiero eso, yo quiero, en realidad, si yo trabajara con una red de este tipo, si la capacidad de host es bien grande, ¿no? Si vimos acá atrás, ¿sí? La capacidad de un diagonal 8 son 16 millones de hosts. Entonces, eso realmente en la práctica no se usa. O sea, que tengamos un segmento de red con 16 millones no lo vamos a encontrar. Entonces, por eso acá nos ponen el ejemplo que igual no lo vamos a encontrar en la realidad, pero este es básicamente un ejercicio. Si yo quisiera dividir esta red en un diagonal 16,
lo que estaría diciendo es lo que sí, ¿sí? Por principio de cuentas, para crear subredes, chequen la parte que vamos a empezar a manejar hoy. Para crear subredes, vamos a pedir prestados bits de la porción de host, ¿sí? Para crear subredes. De tal manera que yo tenga manera de crearlas y tenga todavía espacio para los hosts. Y es lo que está sucediendo aquí. Este ejemplo es para eso. ¿Qué quiere decir? En este caso dice, creo subredes usando un diagonal 16. ¿Qué quiere decir? Que de 16 menos 8, tengo 8. Es decir, básicamente lo que está sucediendo es que estoy pidiendo todo un byte para crear subredes. ¿Sí? Si revisan, aquí ya tengo mis subredes diagonal 16 y aquí me está marcando cuáles son las subredes que estoy creando. Esa es la diferencia es que estoy usando todo un byte prestado. Estoy usando 8 bits, estos 8 bits que están aquí, para crear subredes. La pregunta es cuántas subredes puedo crear. Y acá arriba me dice que 256, ¿sí? La pregunta es, ¿de dónde salió ese 256? ¿Por qué? Me está diciendo aquí que si pido un byte prestado, puedo crear 256 subredes. ¿Alguien tiene idea de cómo sale? ¿De dónde sale ese 256? ¿De dónde pudo haber salido? Del segundo byte, ¿no? Porque vas desde 0 hasta 255. Ajá, o sea, ¿por qué usamos el 2 elevado a la 8? Nos da 256. Las 256 posibilidades de combinar o generar números con un byte, es decir, con 8 bits. Entonces tengo 256 posibilidades. Y aquí nos están poniendo todas las subredes, ¿no? Con puntos suspensivos. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde llego? Hasta la 2, hasta la 250, hasta la 10.255. ¿Dónde está? Aquí creo que es... perdón, a ver, acá estoy. Aquí está. 255.0.0, ¿cierto? Aquí hay 256 subredes. ¿Por qué hay 256? Porque de 0 a 255 son 256, ¿cierto? Se cuenta el 0. Si no contara el 0 tendría 255, pero como el 0 lo estoy contando, es una subred de aquí, ¿sí? Entonces tengo 256 posibilidades. Es decir, 256 subredes. ¿Y cuántos hosts por cada una de las subredes que genero? Pues tengo 2 bytes para crear hosts, entonces es un 2 a la 16. De ahí sale este número. 2 elevado a la 16 me da 65.536. ¿Sí? Pero recuerden, si yo quiero encontrar la cantidad de hosts válidos, le quito 2 hosts, 2 direcciones, la dirección de red y la dirección de broadcast. Por eso es que aquí me están poniendo esto así. Dice, en esta red, el primer host válido es el 10.0.0.1, o sea, la dirección de red más 1, ¿sí? ¿Checan? Hasta la 10.0.255.254. ¿De acuerdo? Si revisamos, ya en la creación de subredes, la porción de red y la porción de subred no se tocan, ¿se checan? El 10 se mantiene, creo subredes y por cada subred que yo creo, esa se mantiene, de manera que en el rango yo no toco la porción de subred, si quiero mencionarla así, ¿no? 10.0, y solamente toco la porción de host en la modificación que hago. Entonces es 0.1 hasta la 10.0.255.254. Y me ponen también la dirección de broadcast, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de broadcast?
pues toda la porción de host encendida. Aquí está. Toda la porción de red, perdón, sí, toda la porción de host, perdón, encendida. ¿Ah? Entonces, si yo de aquí quiero encontrar la última dirección de host, pues aquí está, ¿no? O sea, le quito un 1 a la dirección de broadcast y aquí está el resultado. Y así para cada una de las subredes. En cada subred que calculé o que determine, tengo mi rango válido y mi dirección de broadcast. ¿Sí? Entonces, todo esto, si checan, es algo que fue la base con la que empezamos. ¿Sí? A calcular la dirección de red y la dirección de broadcast y el rango válido. Y podemos calcular lo demás que vimos también. ¿De acuerdo? Bueno, en este ejercicio, bueno, en esta tabla también vemos qué pasaría si me dan esta red, pero creo subredes con un diagonal 24, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cuántos bits estoy pidiendo prestados de la porción de host? Si mi red original es una diagonal 8 y creo subredes con un diagonal 24, ¿cuántos bits estoy usando para crear subredes? ¿Cuál es cómo encuentro esa cantidad? Tengo un diagonal 8 y voy a crear subredes de diagonal 24, es decir, voy a pedir prestados. ¿Cuántos bits pido prestados para tener subredes de diagonal 24? Y les va a dar la respuesta. ¿Sí? Mi red original es diagonal 8, pero voy a crear subredes con diagonal 24. ¿Cuántos bits estoy pidiendo prestados? Es la pregunta. 16. 16, ¿sale? O sea, 24 menos 8 me da 16, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos bits me quedan para crear host? En cada una de esas subredes que yo crea. 8. Me quedarían 8. 8, ¿sale? 8, aquí me lo está marcando, ¿no? Cada subred que yo creo con diagonal 24 llega hasta los 3 primeros bytes, aquí están marcaditos en negrita, y solamente tengo un byte para crear host. ¿Sí? ¿Cuántos hosts puedo crear en cada una de estas subredes? ¿Cuántos hosts puedo Serían crear? 254 válidos. Claro, aquí me están diciendo, ¿ah? ¿Por qué? Porque tengo solamente un byte, 2 a la 8 menos 2, 256 menos 2 me da 254. Y aquí está el rango, y aquí está la dirección de broadcast. ¿De acuerdo? Bueno, estas tablitas que me están mostrando aquí son las formas más simples para crear subredes. ¿Por qué? Porque estoy usando todo un byte, o sea, pido todo un byte prestado, ¿sí? Todo un byte prestado. Entonces, eso hace fácil fácil la petición de pedir prestados y fácil la creación de subredes. O al menos se puede notar, ¿no? Cómo se generan esas subredes. Lo que sigue es esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una red original que es una diagonal 24? ¿Sí? Chécame. Y necesito crear subredes. ¿Sí? ¿Cuántos bytes tengo? Perdón, sí, ¿cuántos bytes tengo para bytes? ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits tengo para crear host en este caso? Si tengo una red de diagonal 24. ¿Cuántos bits tengo para crear host? Serían 254. ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits Bits tengo? serían 8. 8, ¿sale? Tengo 8 bits. Entonces, de esos 8 bits ya no voy a usar todos para crear hosts. Es decir, si creo subredes. Y aquí nos están poniendo el ejemplo, la tablita. ¿Qué pasaría
Si una diagonal 24 la divido, ¿sí? Es decir, la uso para crear subredes. Y nos ponen aquí el ejemplo. ¿Qué pasa si yo pido un bit prestado? Aquí están marcándome el bit, ¿sí? El bit que pido prestado. ¿Cuántas subredes puedo crear con un bit? ¿Qué fórmula aplico? Aquí están los resultados. Checan, aquí están los resultados. Lo único que estoy haciendo, bueno, las preguntas que estoy haciendo, pues básicamente es, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para encontrar este 2? O sea, ¿por qué 2? ¿Por qué 4? ¿Por qué 8? ¿Por qué 16? ¿Por qué 32? ¿Por qué 64? ¿Sí? Aquí estoy marcando la cantidad de bits que se están pidiendo prestados y según los bits que se piden prestados, aquí me está dando el resultado de cuántas subredes puedo crear. ¿Sí? Entonces, ¿No será porque solamente puede tomar dos valores? exacto, porque solamente puede tener dos valores. Pero ¿cómo le hago? ¿La formulita cuál sería? Si empiezo a ver el comportamiento, va a ser como por deducción. A ver, estoy trabajando ahorita con ustedes por deducción. Efectivamente, ahí tienes razón, porque solamente puedo encontrar dos valores. Eso me da lugar a dos subredes, efectivamente. Ahora aquí, como sé que son 4 subredes, ¿cómo encuentro esas 4? ¿Cuál será la fórmula que estoy aplicando, que se está aplicando? Creo que se le varía el 1 al cuadrado el número de bits que tome. Se eleva ¿qué número usamos como base de los. El 1, por ejemplo, en el primero es 1 al cuadrado le da 2. En el siguiente, 1 al cuadrado le da 4. A ver, Y espera así un tantito. sucesivamente. A ver, espera un tantito. Checa lo que está diciendo Maribel. 1 al cuadrado Da Ah, uno, sí, ¿no? sí, es cierto. da 1 al cuadrado da 1, ¿estás de No acuerdo? sería, la base no sería dos. Y Exacto, la base la es potencia 2 en es realidad. Sí, la base es 2. Acuérdense que siempre que hablemos de binarios, vamos a trabajar con la base. La base es 2. Entonces aquí tengo 2, mi base es 2 elevado a la 1, me da 2. ¿Sí? Luego tengo mi base, otra vez mi base sigue siendo 2, no la cambio. 2 porque tengo binarios. Tengo 2 bits, entonces 2 a la 2 me da 4. 2 a la 3, ¿sí? 2 al cubo da me da 8. 8. ¿Correcto? Entonces la base es 2. Lo que estoy usando es la fórmula 2 elevado a 2 a la 1. Pedí un bit prestado en 2 a la 1. Pido 2 bits prestados, entonces 2 a la 2. Pido 3 bits prestados, entonces 2 a la 3. Pido 4 bits prestados, entonces 2 a la 4. Y así me voy. ¿Sí? Y por eso me sale 2, 4, 8, 16, 32, 64. Si empezamos a revisar desde que empezamos a ver los binarios, lo que sigo trabajando aquí siguen siendo las potencias de 2. ¿Sí checan? La única que no aparece aquí es la potencia 1. ¿Por qué? Porque si no pido ningún bit prestado, pues no voy a crear subredes. ¿Sí? Equivale a eso. O sea, dicho de otra manera, si yo digo 2 a la 0, si no pido ningún bit prestado, sería un 0. Si yo elevo 2 a la 0, ¿qué me queda? ¿Qué me resulta? 1. 1. Que se refiere a la red original. ¿Sí? Si yo trabajo con una red y digo, la voy a dividir, pero la voy a dividir en 0 subredes. Entonces, ¿cuántas subredes me quedan? Me dice que una, que en realidad esa una, el resultado puede ser correcto, equivaldría a la red original. ¿Por qué? Porque no la dividí. ¿Sí? No pedí prestado ningún bit, entonces se queda la red original. ¿Sí? Se cumple de todas maneras, o sea, en realidad no generé subredes.
Y entonces ya tendría esa primera potencia, la 1. La potencia 1 me da la red original. La potencia 2 pues me dice que si yo pido un bit prestado, voy a crear dos subredes. ¿De acuerdo? Y ahí ya me voy. Así me voy. Sí, en este caso, como estoy trabajando con una diagonal 24, si revisan, me detengo aquí. Ahorita les voy a decir por qué me detengo aquí. Es decir, más bien aquí, por qué la tabla nos muestra hasta acá. ¿Sí? Después de que he visto cómo se crean las subredes, lo que sigue es, en la siguiente columna me dice cuántos hosts puedo crear, bueno, cuántos hosts válidos, ya me dice aquí, ¿no? ¿Cómo los calculo? Tomo los bits que están apagados, es decir, los que me quedan de la porción de host después de que ya presté una cantidad de bits, y veo cuántos bits me quedan aquí, 2, 4, 6, 7. ¿Cómo encuentro hasta 126 entonces? Otra vez, mi base es 2. 2 a la 7. ¿Sí? 2 a la 7, ¿cuánto es? ¿2 a la 7, cuánto es? 128. 128. Menos 2 bits, menos 2 direcciones IP que no uso, me da 126, que es lo que tengo. Ya estoy poniendo, bueno, ya me están mostrando aquí la cantidad de hosts que puedo asignar. ¿De acuerdo? En la siguiente, si yo pido prestados 2 bits, 2 de 8, entonces puedo crear 4 subredes, pero ya solamente puedo crear 62 hosts válidos, ¿sí? 62 direcciones. ¿Por qué? Porque tengo 2 a la 6, son 64, menos 2, son 32. Si revisan, a medida que voy pidiendo más bits prestados, pues obviamente la cantidad de hosts que puedo crear son menos. ¿Sí? Creo que ya les había comentado también que entre el prefijo sea más grande de la red, el prefijo de la red sea más grande, o de la subred, que ahorita que estoy viendo ya subredes, la cantidad de hosts que caben en esa red o en esa subred, pues son menos, ¿sí? A mayor prefijo, menor cantidad de hosts. A menor prefijo, es decir, entre más pequeño sea el prefijo, pues obviamente la capacidad de hosts para esa red va a ser mayor. Eso es inverso el resultado, ¿cierto? Y así nos vamos. Entonces, si checan aquí, si con 5 bits puedo crear 32 subredes, porque 2 a la 5 me da 32, ¿sí? La cantidad de hosts que puedo crear por cada subred de este tamaño, ¿sí? De 1 al 29, son 6. ¿Por qué 6? Porque solamente me quedan 3 bits para crear hosts. Y 2 a la 3 son 8, menos 2 son 6. ¿De acuerdo? Y cerramos con lo último, dice, esa sería la última, el último tamaño la última cantidad de bits que puedo pedir prestados de 8, en un byte, o en el último byte más propiamente, son 6. Y con 6 puedo crear 64 subredes, pero solamente por cada una de esas subredes que creo, que son 64, son muchas subredes, ya solamente en cada subred voy a poder crear 2 hosts, ¿sí? Hasta aquí, realmente todas estas combinaciones que estamos viendo aquí son aplicables, pueden ser aplicables en la realidad, hasta este punto, si checan. Y vamos a verlo en la práctica, no en la que vamos a hacer o en el ejercicio que vamos a hacer ahora, pero sí en la próxima semana. Vamos a ver que tiene sentido que yo tenga redes de 2 hosts, ¿sí? Lo que ya no tiene sentido, por eso es que ya no vemos aquí una siguiente petición, o sea, que yo pida prestados 7 bits, ya no lo veo, ¿sí? Si yo pidiera 7 bits prestados, ¿cuántos bits me quedan para crear hosts? ¿Cuántos bits me quedaría para crear hosts? Serían 2.
Si pidiera 7 bits, ¿cuántos me quedan? 2. Si pido 7 bits prestados, me quedarían, fíjense, aquí tengo 6 bits prestados, pero si pido 7, que es lo que ya no estoy viendo acá, Sería 1. ya no me quedaría un bit para crear host, ¿sí? Encontraría aquí una cantidad de subredes, pero cuando encuentro la cantidad de hosts válidos, ¿cuántos hosts válidos puedo crear? Con un bit. Con un bit, 6 hosts, ¿no? Con un bit 6 hosts, ¿por qué? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? A Ah, ver. no. Es que como veo NHHHH, Sí, ya nomás yo aquí nada más tendría una H, o sea, la H se refiere a la porción de host, ¿sí? Si yo pongo, si yo aquí modifico y No habría pongo, ningún válido porque los dos que salen serían de broadcast y de exacto, o sea, ya no habría válidos, ¿por qué? Porque me quedaría solamente 2 a la 1, tendría 2 en total, 2 hosts, pero de esos 2 le quito 2, es decir, quito los que no se pueden usar y me quedan 0, ¿sí? Esa es la razón por la cual ya no nos muestran la combinación o los 7 bits prestados, ¿sí? Cuando yo solamente tengo un byte para crear un solo byte para red y para subredes y para host, no puedo pedir 7 bits. Y lo máximo que puedo pedir son 6 bits, ¿sí? ¿Sale? ¿Qué otra cosa necesitamos saber de aquí? Me dediqué a esta parte, pero si revisan ustedes, tengo la la prefijo original es 24. Si yo empiezo a pedir bits prestados para crear subredes, vean qué pasa con la máscara. Esta máscara se tiene que alterar para indicarme que lo que estoy creando son subredes, ¿sí? Entonces, ¿cómo la altero? Sumando la cantidad de bits que pido prestados. Pido un bit, entonces hago 24 más 1. 24 más 1 me da 25. Si en vez de pedir un bit pido 2, entonces hago 24 más 2, me da 26, ¿sí? ¿Checan cómo se va reflejando? La cantidad de bits que yo pido prestados la reflejo en la máscara, en la longitud de prefijo, porque aquí, es decir, ¿por qué lo reflejo? Pues porque aquí está, ¿sí? Esos bits que estoy pidiendo prestados ya me alteraron la máscara, ya me alteraron la porción ya tengo porción de red y porción de subred, si yo lo quiero manejar así, para que lo empiece a entender. Ya una vez que entendí todo, ya no necesito decir si es red o subred, ya simplemente digo es la porción de red. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente pues, son los unos que indican que es porción de red. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera como yo reflejo. Esos bits prestados no pueden quedar volando simplemente, sino que los reflejo en la máscara. Si no lo reflejara en la máscara, entonces me estaría engañando, ¿sí? Y además no podría, si eso me lo llevo a la implementación, yo creo mis subredes, pero no lo reflejo realmente en la máscara, pues el sistema en algún momento me va a decir, oye, sabes que por aquí estás mal, ¿sí? Entonces es necesario que yo vaya reflejando lo que modifico, lo que altero, ¿sí? Para que se mantenga se, man, se mantenga consistente con lo que quiero hacer o con lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí tienen un video nada más porque los videos vienen allí en inglés, pero si no tienen problemas, este está muy bueno, el del número mágico. De hecho, ahí estamos aplicando un número mágico. Ahorita les voy a explicar, antes de pasar aquí al packet, y no voy a usar este packet, esta práctica, voy a usar otra en vivo, digamos. Voy a mostrarles lo mismo que ya les expliqué ahí en la tabla, pero ahora con una dirección de red que tenga planteada y con un esquema de red también, con una topología, de hecho, con la que vamos a trabajar. Ok, eso la voy a aterrizar al final. Creo que tenemos tiempo. Entonces,
Déjenme abrir el pizarroncito. A ver. Permítanme tantito. A ver, ¿qué pasa? Permítanme tantito, voy a... Ok, entonces vamos a ver una dirección de red. Voy a poner una red, pues una diagonal 24, que además de origen es diagonal de origen es diagonal 24, porque es una clase C. ¿Se acuerdan que vimos eso ayer? Entonces, ¿cómo sé que esta dirección IP es una dirección de red? Pues, si la desgloso, y voy a repetirlo otra vez aquí. ¿Cuáles son los bytes o cuáles son los números que representan la porción de red? ¿Alguien me dice? Dada esta dirección IP. 210 y 80. Hasta el 80, ¿cierto? Y entonces el último byte es porción de host. Entonces inclusive la voy a separar aquí para que se vea. Vamos a separar de acá. No nos confundamos. Voy a ponerlo aquí. Esta es mi porción de red. Y voy a separar para que lo veamos. Por separado. Y la voy a poner en bits. O sea, todo el byte. Tengo todo un byte que es porción de host. ¿Por qué? Porque de 24 a 32 me faltan 8. Ese de hecho es el último byte, no hay mucho problema. Pero por si acaso hubiera, por eso estoy explicitando esa parte. Entonces tengo porción de red y porción de host. Ahora, ¿por qué sé que esta es la dirección de red? ¿O por qué sé que esta es una dirección de red? ¿Alguien me dice? Porque todos los bits de la porción de host están apagados. Porque todos los bits en la porción de host están apagados, ¿sí? Así esa es la respuesta correcta. ¿Sale? Entonces, si todos los bits de la porción de host están apagados, lo que estoy viendo es una dirección de red. ¿Sale? Y ahora, yo creo que voy a hacer dos ejercicios y me dicen si ya le entendieron o si sigue habiendo dudas. ¿Sí? Voy a partir con este ejercicio para decir que voy a crear subredes, esta es mi red original, voy a crear subredes pidiendo un bit prestado, ¿sí? ¿De dónde lo voy a pedir? De la porción de host, ¿sí? Y eso
lo voy a hacer como se veía en la tabla. ¿Cómo pido el bit prestado? Voy a reflejar aquí también la máscara en binario. En binario pues serían los 8 unos. Los 24 unos, ¿no? Ahí están los 24. Y aquí están los que representan la porción de host, es decir, en la máscara lo que esté apagado es porción, representa la porción de host. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se me perdieron. ¿Dónde está? Ok. Esta es mi máscara original. Entonces, si pido un bit prestado, voy a hacer acá así. Si pido un bit para crear sus redes,